¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, prácticamente en forma inmediata, después de haber subido la prueba de la aislación de algunas herramientas. Obviamente saltaron algunas personas que descreen de la aislación de las mismas, de la veracidad o del modo de la prueba. Así que bueno, vamos a recurrir a un pequeño multímetro, no le llamo tester, multímetro, que suelo utilizar para ver la carga de la batería en las motos, en los autos, pero que bueno, tengo la posibilidad de verificar 220 en corriente alterna, así que bueno, vamos a probar. Ahí van a ver que está marcando 220 o 220 y pico, pero bueno. También vamos a hacer prender una lamparita. Bueno, elegí del tipo dicroica y me lamento ahora porque van a decir: ¡está con el transformador de 12! ¡Tiene el transformador del 12 puesto! No, la idea es hacer las pruebas fieles. Van a ver permanentemente que ahí hay 220. Así que bueno, lo que yo voy a hacer es agarrar con la pinza la unión, y probar que verdaderamente la morsa no me patea, dado que el neutro, como lo pueden ver, está directamente conectado en la morsa. No sé si se aprecia porque hice un despelote de cables, pero bueno, ahí tenemos la certeza de que estoy tocando una unidad. También podemos probarlo sin la lámpara para que no haya dudas. Verdaderamente las pinzas aíslan a 220 volts. Si no, no se los diría porque yo no juego con la seguridad de nadie. Si yo tocara en la morsa la pinza, un cortocircuito loco. Espero que se entienda, espero que quede claro. Lo quería aclarar porque los haters, los hitters, los giles, se hicieron escuchar prácticamente al instante. Entonces, bueno, digo, voy a hacer el videíto a gusto y piacere de ellos. Porque verdaderamente yo trabajo muy seguido. A ver dónde salimos todos. Trabajo muy seguido con la corriente y las herramientas. Y nada, que duden de uno a esta altura no está bueno. Bueno. Vamos a probar una de mis favoritas. Primero la vamos a probar con corriente directa en la herramienta y yo tocando el neutro con la otra palma de la mano. Y ahora le anexamos la carga de la lámpara. Espero que se vea. Bueno. La hinco. Vamos a hacer lo propio. Primero vamos a comenzar probando así. Buscando el neutro en la morsa. No hagan esto, no es para que lo hagan ustedes. Igual son principios básicos de electricidad, lo van a ver en primer año de la escuela técnica. Pero bueno, quería dejar claro eso porque no tardaron en hacerse escuchar los haters, los hitters. Yo sé que hay muchas maneras de probar esto sin que sea tan cinematográfico, pero desgraciadamente vamos a tener que trabajar con electricidad y en alguna oportunidad no vamos a poder cortar la tensión, no vamos a poder cortar el suministro. Y bueno, hay que estar preparado, hay que saber lo que se toca, lo que no se toca. Acá tenemos el vivo, vamos a cortar la térmica esa y vamos a probarla. ¡Ah, pero cortó la térmica! ¡Mentiroso! ¡Hijo de puta! ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! Bueno, a ver si queda alguna otra herramienta por probar. Bueno, con el caso de los destornilladores, bueno, los de varilla pasante no han dicho nada, o sea que quedaron conformes con la prueba.
Ahí se desconectó porque saqué la pincita. Buah, no quiero hacer un video de 10 horas mostrando, pero bueno, las aislaciones que he mostrado han sido fieles. Probá con la Dillu esa gigante que mostraste hace un rato. Bueno, llévate este paquete para Mendoza. Estás cambiando una bomba. Bueno, siempre y cuando la aislación no se te haya roto. Siempre hay que tener cuidado del estado de las aislaciones. Para eso hay picos de loros aisladas y demás. Pero bueno, qué sé yo. Las aislaciones de las herramientas que estoy mostrando hasta 220 volts aíslan tranquilos, aíslan sin problemas. Alicate, se me soltó la pincita, ahí la ponemos. Buah. Y así podemos estar todo el día porque tengo varias para probar, pero bueno. Como ya hay un ente externo, yo no digo nada. La McCarthy, tan cuestionada. Yo sé que para muchos esto es una pavada, vamos a decir. Pero bueno, qué sé yo. La transparencia ante todo. Algunos algunos haters, les pareció que el criterio de la prueba no era el correcto. Bueno, querés que tenga el vivo con la pinza y que pruebe el neutro directamente. Bueno, ahora estás tranquilo que en esta punta acá está el neutro midiendo en el multímetro y acá estamos con el vivo. Y yo no tengo problema en buscar el neutro con la mano. ¿Por qué? Porque confío en la aislación de la herramienta. No sé si se entendió lo que uno quiere decir. Pero bueno. Gente, yo siempre que haga algo, diga algo o se trate de mostrar la calidad de una herramienta, siempre lo voy a hacer porque sé que varias personas confían en lo que yo digo y yo lo demuestro poniéndole el pecho yo. Así que espero les sirva. No lo hagan porque a veces, qué sé yo, cuando uno está trabajando, de vez en cuando alguna patadilla puede pasar y no está bueno. Pero en el 90%, 99% de los casos, traten de no ser ese 1% que termina confirmando la regla, la excepción que confirma la regla. Acá estoy con el vivo, ya no sé cómo hacer para que lo vean. Encima no sé dónde está el buscapolo, porque entre tanta... Tenemos que ordenar el taller, gente. Es así. Pero es así. Para el que no cree o el que tiene ganas de no creer, es como... a ver si puedo conectar todo, que bajando se vea. Porque quiero que se vea el multímetro también.
ver el multímetro, pero... Bajamos la térmica. No se ve ni a palo. Bueno. Para muestra basta un botón, gente. Qué sé yo. Acá está el vivo. Y acá obviamente está el neutro. En la morsa tenemos el neutro. No me acuerdo si queda alguna otra unidad para descargar. Vamos a probar una de la Hamilton. Ni Hamilton, Ronix. Bueno, esperemos que no sea la venganza porque se puede trabajar ahí. Se puede trabajar con Ronix en 220. Gente, nada. Para los haters, hitters. Ya después no sé, vengan, los invito al taller y la hacemos juntos la prueba, qué sé yo. Saludos. No, porque ahí tenés la batería de 12 voltios. Pelotudo.